I nosaltres ara al Viu l'Estiu posem el focus sobre les treballadores de la llar, una activitat econòmica invisibilitzada en molts casos i fins i tot maltractada per molts. El Maresme és la seu de Coop Micaela, una cooperativa creada per dones immigrants del Maresme, del sector de les cures i els serveis de la llar. Avui ens visita la seva presidenta, Rocío Echevarría. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos hoy en el Viu l'Estiu. Tú trabajas o has trabajado durante mucho tiempo en este sector. Es un sector que aún es muy precario, ¿no? Vale, el sector en sí no es precario. Porque ya está establecido dentro de la normativa laboral española. Lo que nosotros somos trabajadoras precarizadas. De acuerdo. Una breve aclaración. Yo soy presidenta de la Asociación Micaela. El colectivo Micaela de la comarca del Maresma involucra la Asociación Micaela y la cooperativa Micaela. De acuerdo. Entonces, yo soy presidenta de la Asociación Micaela y la presidenta de la cooperativa Micaela es Sandra Farro. Así que somos hermanas entre la cooperativa y la asociación, pero con el mismo objetivo y el único objetivo de dignificar la situación del sector laboral del trabajo de la llar y las curas. Muy bien. Nos decías justamente esto, ¿no? Que está regularizado, ¿no? Pero aún hay mucha gente que trabaja que aún no se les aplica por estas condiciones, ¿no? Exacto. El hecho de que nosotras nos mantengamos precarizadas creo que es con una única voluntad de parte del sistema capitalista que prefiere y le conviene mantener a mujeres en situación no establecida regularmente dentro de la normativa española, que ya hay muchos derechos, se podría decir más fácilmente establecidos, que no se están cumpliendo por una única razón de obtener un beneficio propio. Entonces, ves cómo familias aprovechan la situación de muchas mujeres migradas en situación irregular. Tengamos en cuenta una ley de extranjería que invisibiliza los derechos de las mujeres y de los hombres por 3 años, y durante esos 3 años el Estado español te dice sobrevive. Entonces esas mujeres aceptan cualquier condición de trabajo, y las familias que necesitan cubrir la necesidad o el área del cuidado dentro de su hogar, de sus casas y sus familias, pues tienden a solicitar los servicios no regularizables de estas mujeres. Entonces vemos cómo se satisface una necesidad por parte de las familias que no pueden alcanzar a pagar un sueldo que se debe pagar correctamente ya establecido, porque no les alcanza el dinero, porque no cubren sus ingresos económicos para cubrir esto, que debería ser obligación del Estado español cubrir y hacer una transformación dentro del sistema de cuidados y de la ley de dependencia para cubrir estas necesidades, pero como no lo quiere hacer, pues entonces hay un nicho laboral muy precario, que es en este caso las mujeres en situación irregular documentaria y aquellas mujeres que necesitan trabajar de un modo u otro en el sector, siempre por necesidad económica. Entonces vemos que no es que sea un sector precario, porque ya está establecido en la normativa, pero es precarizado por las necesidades del sistema capitalista de seguir aprovechando la mano de obra de las mujeres. ¿Y en qué situación se encuentra ahora este sector? ¿Qué avances deberían hacer también los gobernantes en este caso para desprecarizar el sector? En este caso, cumplir las normativas. Nosotras apostamos firmemente en que hay una necesidad urgente de descapitalizar el sistema de los cuidados. Vemos que conforme pasan los gobiernos se van excusando de que no hay presupuestos para cubrir esta demanda del sistema de cuidados, pero sin embargo vemos día a día que se crecen y se forman nuevas empresas de cuidados, ¿no? Vamos a determinar unas de las más conocidas, Cuideo, 5 Surveys, que en este caso emplean mano de obra de mujeres necesitadas y las meten en condiciones laborales casi violentas y abusivas, ¿no? En las familias. Entonces es la careta que se presenta para satisfacer a familias, pero que se continúa precarizando a las mujeres más necesitadas de poder trabajar. Entonces creo que se necesita hacer un cambio, no necesariamente a través de la normativa, porque
ahora que está de moda hablar mucho, ha estado de moda hace poco con la ministra Yolanda Díaz acerca de la ratificación del convenio 189, que no sé si ustedes más o menos han escuchado, Sí. y esta necesidad para dignificar el sector. Señoras y señores, el convenio 189 no nos va a salvar la vida. Muchas cosas que aconsejan dentro del convenio 189 ya está establecido en la normativa española, pero simplemente no se está cumpliendo. Lo que necesitamos aquí es una inspección de trabajo real. Entonces, la modificación que se hizo al convenio 189 para que tengáis acceso también a la prestación de paro en septiembre no es suficiente. ¿Qué más tendríamos que hacer? Hacer un cambio real dentro de las administraciones, ya sea del Estado español, ya sea de las comunidades autonómicas y ya sea dentro de la sociedad en general. Aquí lo que se necesita es un aporte real y un involucramiento responsable del Estado español para cubrir las necesidades del sistema de cuidados. Que aquellas familias no tengan el único camino de buscar a mujeres migradas en situación irregular para pagarles 500 o 400 euros por trabajar 24 horas, 7 días a la semana. Entonces, si esas familias estuviesen cubiertas por una adecuada ley de independencia, entonces no tendrían que cumplir realmente lo que dice la normativa y pagarle a las mujeres, en este caso, lo que corresponde y lo que determina la ley, ¿no? El convenio 189 no es que haya un cambio, no, el convenio 189 no se ha ratificado aún. El convenio 189 solamente se ha firmado dentro del Congreso de Diputados. Entonces, estamos nosotros un poquito cansadas de las mentiras del gobierno y de los políticos, ¿no? Han estado reventando globos y lanzando bombos y platillos diciendo y hablando de una ratificación que no se ha producido todavía. Todavía falta pasar por la Cámara de Senadores, falta pasar por los ministerios, falta pasar por la firma del rey. Entonces, y de ahí se establece todavía un año para implementar. Entonces, no es que el gobierno español haya ratificado el convenio 189. Lo ha revisado, creo que se ha visto obligado más bien por una sentencia del Tribunal Judicial de la Unión Europea a presión de una trabajadora de hogar en Vigo que determinó y quiso elevar a una segunda instancia el proceso para a ver, no se me viene la palabra, ella estaba exigiendo ese derecho a paro, su jefe estaba aportando para la cotización. El Estado español, como no está en la normativa, nuestro derecho al paro, le negó. Ella elevó esta petición al Tribunal de la Unión Europea y la Unión Europea determinó que España estaba cayendo en una discriminación por género, ya que somos un colectivo feminizado. Entonces, al regresar esta sentencia, es cuando el gobierno español se pone la alerta y dice, ahora sí vamos a ratificar el convenio 189. Aquí en España, en Cataluña, ya también un tribunal ha dictaminado en favor de una trabajadora por el derecho de una asistencia en prestaciones para mujeres mayores de 50 años, también trabajadora de hogar, que nosotros tampoco tenemos derecho a ese tipo, y ella lo ha ganado en un tribunal social, aquí en una corte judicial social, aquí en Cataluña. Entonces creemos que el Poder Judicial tiene mucho que ver, los jueces tienen mucho que ver y esas sentencias tienen mucho que ver para hacer presión al Estado y poder hacer un cambio real en la normativa, ¿no? Pero para eso se necesita voluntad. Y creo que eso es fundamental para cualquier cambio establecido en nuestro campo laboral, ¿no? Muy bien. Queremos hablar también un poco de la cooperativa, de la asociación, cómo nace Micaela y el porqué de este nombre. Vale, Micaela es una mujer que fue para nosotras, una de las feministas de la historia, tantas mujeres que han sido invisibilizadas a través de los libros, a través de los estudios, siempre escritos por hombres. Entonces, cuando vas investigando y vas averiguando un poquito más, Micaela fue esposa de Túpac Amaru. Túpac Amaru fue un indígena revolucionario en Sudamérica, en Perú específicamente, y se le consideró siempre un héroe, ¿no? Pero cuando vas a averiguar, es Micaela, su esposa, quien fue la estratega, quien fue la que administraba, realizaba y coordinaba con todos los soldados que peleaban junto a él. Entonces, te vas dando cuenta y averiguas en todos los países, tanto de Sudamérica y en otros continentes, que hay muchas mujeres a través de la historia invisibilizadas, y para nosotras Micaela representa esa mujer que ha sido invisibilizada
invisibilizada y que es invisibilizada hasta ahora, piezas fundamentales de las sociedades, de las culturas a través de sucesos, de batallas, de guerra, de cambios estructurales y que nunca han sido plasmadas en los libros, ¿no? Entonces, Micaela Bastidas es una peruana de hace muchos años y representa para nosotras este coraje, esta lucha, ¿no? Esta madre, porque era madre, la asesinaron frente a sus hijos y creo que para nosotros representa esta fuerza que ella impulsa el hecho de seguir combatiendo y luchando contra todo, ¿no? Contra todo sistema de opresión. Y nosotros nacemos a raíz de la pandemia. Saben ustedes que hubo una carencia brutal de EPIs, equipamiento para la protección básica, cuando vino el confinamiento en marzo, decretado por el señor Sánchez. Las únicas que seguías viendo en las estaciones de la Renfe y en los buses eran a las trabajadoras de hogar. Yo era una de ellas, mis compañeras también, nos identificábamos porque era la típica mujer con su mochilita, con un bolsito de cosas, y sus zapatillas, sus bambas. Entonces no encontrábamos. Me comencé a comunicar con diferentes ayuntamientos y ninguno tenía ningún sistema de protección o de emergencia para poder apoyar a estas mujeres que salíamos, porque lo hacía yo, salíamos con servilletas y con unas gomas pegados porque había una carencia de mascarillas, de guantes. Entonces, solicitamos a la Generalidad que aporte un apoyo para hacer un reparto entre las mujeres de la zona de la comarca. Ahí nos enteramos y nos dimos cuenta que había muchas mujeres que no estaban organizadas, salían de todos los pueblos de la comarca solicitando las EPIs y ahí es cuando determinamos con otras dos compañeras el hecho de la necesidad aquí en la comarca de autoorganizarnos como trabajadoras de hogar y cuidados. Así es que nace. Pero nace también con la necesidad de escapar un poco de esta moda del asistencialismo dentro de los colectivos vulnerables. Nosotros siempre hablamos y siempre tenemos en cuenta que hay una mercantilización, una industria del rescate, ¿no? En el que se van creando ONG, se van creando instituciones asistenciarias, en el que solamente su trabajo consiste en dar una ayuda simbólica a las mujeres u hombres que viven en una situación muy precarizada. Nosotros queríamos salir de eso, queríamos hacer una acción política real. Entonces, determinamos así que se creaba una asociación dentro del colectivo de mujeres que ya estábamos organizadas, una asociación que se dedicara específicamente a acciones políticas, a denuncias, aportes, actividades y actos netamente políticos. Pero también sabíamos que la realidad precarizada y la necesidad de una dignificación del sector tenía que tener un eje que era una entidad que pudiese permitir este acceso. Entonces, es cuando creamos también la cooperativa Micaela. Entonces, la cooperativa Micaela, así comenzamos a prestar servicios dentro del sector del hogar o del sector que determinamos nosotros también, que es otro flanco que no se ha establecido muy bien en la normativa, que es la diferenciación entre el sector de cuidados de adultos dependientes o niños y el sector de la limpieza y asistencia en el hogar. Son dos cosas muy distintas que tienen que estar demarcadas y establecidas dentro de la normativa, y creo que es lo que falta. Y así se crean estas dos hermanas, podría decir, ¿no? Del Micaela. Rocío, y te quería preguntar también ahora mismo cuál es la situación en nuestra comarca, en el Maresma, y qué acciones estáis intentando impulsar. ¿Cuál es la situación de nosotras como tal? Sí. La situación ha cambiado para nosotros. La opresión, la violencia sigue aún manteniendo. Hay mucha desinformación. Lo que más bien estamos un poco avanzando a través de las conversaciones con diferentes ayuntamientos, con el Consejo Comarcal mismo del Maresme, es el hecho de la necesidad de muchas mujeres de informarse. Creemos que la información es una fuente de poder y que ha sido siempre muy restringida por los grupos de poder para su beneficio propio, y creemos que es fundamental para una mujer en situación precarizada que se informe, que sepa cuáles son los canales, las vías, sus derechos, las normativas y los procesos a seguir cuando sufren este tipo de violencia. Entonces, se está entendiendo, estamos conversando, estamos a la espera de una respuesta del Consejo Comarcal para que pueda iniciamos un proceso de preparación, capacitación y talleres informativos para las diferentes comunidades o ayuntamientos o colectivos de mujeres que trabajan en el sector, que para nosotras está muy entendible que somos muchas las mujeres migradas las que estamos en situación más precarizada, ¿no? Y somos a ellas a las que estamos apuntando para se podría decir, rescate entre comillas, y que puedan dar un paso más allá, ¿no?
Claro, porque al final también la manca de organización y la desinformación no juega a favor Así de, es. de, Así es. pues, de Sí, vuestra es opinión en difícil este llegar a caso. las familias, pero creo que los ayuntamientos, las entidades administrativas públicas y gubernamentales tienen mucho que ver ahí para que las familias puedan informarse acerca de cuáles son los procedimientos de contratación justa hacia las mujeres en el sector del hogar y cuidados. Ujú. Si alguna mujer que nos está escuchando en este momento está en esta situación, ¿cómo se debe poner en contacto con vosotras? Pueden escribirnos a través de nuestras redes, como lo hicieron ustedes en Sí. Radio Premia. Ujú. Estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook y también pueden escribirnos a colectivomicaela@gmail.com. Nos encuentran, nos escribes y tratamos de hacer dentro de nuestra propia precarización, donde se propia tiempos precarios, porque todas somos trabajadoras de hogar. A veces no respondemos inmediatamente porque no tenemos para pagar a una persona que esté atenta a las 24 horas en las redes, pero Ujú. tratamos de responder a todas las mujeres, ¿no? Sí, sí, estamos justamente con un caso de una compañera en Tarragona que nos está enviando fotos y nos está comentando de que está siendo violentada, ¿no? La están golpeando, la tienen secuestrada en una familia. Entonces, son casos brutales que a veces uno dice que son casos únicos, pero son casos que se vienen repitiendo, ¿no? Ujú. Un típico mozo de escuadra es el yerno de la señora quien cuida y la amenaza constantemente, que ella no Ujú. tiene por qué denunciar. Entonces, esta chica está atrapada. Entonces, vamos a ver cómo canalizamos esta situación de rescate de esta compañera, ¿no? Y la denuncia respectiva a estas familias que continúan en esa violencia para las mujeres. Ujú. Claro, porque al final también vosotros os encontráis en situaciones como, por ejemplo, el clasismo, el machismo, además, Y también, el y colonialismo el del sector. colonialismo. Ujú. Así es, así es. Es una intersección discriminatoria brutal que tenemos que darlas a entender para que se pueda explicar claramente y de ahí recién ver cuáles son los canales de respuesta y de ayuda para dignificar estas situaciones, ¿no? Ujú. Que realmente Ujú. estaba pensando ahora mientras escuchaba a Rocío que el problema también seguramente es que vuestra actividad laboral se realiza dentro de entornos privados, por así decirlo, no dentro de casas, dentro de pisos, entonces no hay una visión, ¿no?, general de la gente, ¿no? No trabajáis en la calle muchas veces, sino dentro de casas, ¿no? Y entonces esta privacidad también dificulta a veces pues el poder denunciar y que la gente vea lo que pasa a veces en vuestro entorno laboral, ¿no? Claro que sí. Nosotros ponemos de ejemplo el hecho de la violencia Ujú. familiar que se ejerce dentro de los hogares y que se estableció dentro de la normativa en que las policías o las personas externas podían Ujú. intervenir cuando hay ese tipo de violencia. Nosotros consideramos que, si bien es cierto, trabajamos dentro de los hogares son nuestros centros de Claro. trabajo. Entonces, la Ujú. inspección de trabajo tiene la obligación de transgredir una puerta para determinar en qué situaciones se encuentran estas mujeres, sobre todo las que están en régimen interno, ¿no? Ujú. En qué situaciones están viviendo y o trabajando. ¿Y se hacen estas inspecciones? No se No. están haciendo las inspecciones, está prohibido porque aún los hogares dentro de la normativa laboral se consideran como espacios privados Ujú. y nosotras queremos que haya un cambio desde ahí. Muy Cuando bien. hay una especie de denuncia como esta de la compañera en Tarragona, la policía, las entidades judiciales puedan ingresar a la puerta y ver la situación violenta en la que están viviendo las mujeres. Ujú. Ujú. ¿Ha habido un cambio en estos últimos años? No ha habido un cambio, lo que también se promocionó con éxito fue una inspección laboral, una inspección de trabajo, pero a través de papeletas de notificaciones a las familias que tenían contratadas a las mujeres, porque muchas familias estaban cotizando o estaban pagando por debajo de lo que realmente tenían contratadas a las mujeres, ¿no? Si De las tenían acuerdo. contratadas 45 horas a la semana, ellos solamente cotizaban por ellas 20 horas o 15 horas. Ajá. Se detectó muchos casos, se hizo la denuncia, Inspección de Trabajo comenzó a notificar y determinó que efectivamente estaban incumpliendo, se llegó a normalizar y lo que el Estado español solamente determinó como éxito fue la recaudación de millones de euros a las arcas del Estado. Claro. Pero ¿en qué situación continuaban esas mujeres? Entonces nosotras creemos que no hay ningún éxito mientras las mujeres sigan siendo violentadas y precarizadas en Ujú. este sector, ¿no? Nos decías al principio de la entrevista que ya es un trabajo que está regularizado a pesar de que hay mucha gente que aún no se le respeta este trabajo, pero ¿en qué baremos de precios se valora este trabajo ahora mismo? Según la normativa, cuando haces un contrato, estábamos entre 7,5 u 8 la hora
fuera de la cotización que, Vale. que te tienen Ujú. que pagar. Nosotras cuando a las compañeras no se les hace contrato escrito o cuando están en situación irregular, pero prestan el mismo servicio con todas las exigencias, nosotras estamos, las aconsejamos en el que lo mínimo que se debe pagar son 10 euros la hora, Ujú. mínimo. Y cuando te hacen trabajar y te quedas en la casa las 24 horas, a ti te tienen que pagar nocturnidad. De acuerdo. Tu derecho a nocturnidad es un plus de lo que se Ujú. tiene que pagar. Y si te hacen trabajar fines de semana, también es un plus que se tiene que pagar. Muy Porque son bien. 40 horas más los fines de semana si es que quieren que sigas trabajando. Pero Ujú. bueno, sabemos que las familias no lo están cumpliendo. Las compañeras a veces se cortan en demandar eso por la misma necesidad y creemos que la ley de extranjería es una pieza clave para la continuidad de la precarización de las mujeres, ¿no? En Ujú. situación irregular. Creo que es algo que tiene que cambiar específicamente para que se dejen de ver estos atropellos. Pues Rocío, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Nada, el Viu gracias a L'estiu. ustedes. Hablas muy bien, nos lo cuentas muy bien, nos hemos quedado encantados porque la verdad lo has hecho muy muy bien, o sea que cuando quieras pues ya sabes, invitadísimos a que vengáis a vernos otra vez al Viu L'estiu de Nosotras Piña con Media. gusto, mientras más personas puedan saber de la situación de nosotras, encantadas. Muy bien, muchas